Buenos días a todos. Buenos días, diputada. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Muy buena amiga, muchos años trabajando juntos. Y bueno, nos da mucho gusto tenerte ahorita en esta mesa, en esta mesa, Cancún, que fundada por Cali Rodríguez, Sí. y que estamos aquí, pues, en estas primeras encuentros con diferentes personajes de la vida pública. Nos primero que nos corresponde, pues, encabezarla y seguir trabajando junto con este grupo o esta familia de la Mesa Cancún. Tú ya has estado algunas veces aquí en esta mesa, sabes que a pesar de que uno que otro que anda por ahí, pues todo el mundo trata muy bien a los invitados. De volada volteó, ¿no? Pues la idea es que sepas que aquí estás, queremos tratarte bien, queremos que puedas platicarnos lo que están haciendo, que se pueda ver preguntas de los diferentes medios para poder, pues, que la gente conozca de ampliar lo que se está trabajando y bueno, poder también intercambiar algunas ideas que se llevan a cabo, ¿no? En la dinámica, pues vamos ahorita a pedirle a cada uno de los miembros que se presenten. En el camino habrá uno o dos que se van a integrar porque tienen programas de radio que se integran más tarde. Y una vez que ya se presenten, pues te cedemos la palabra para que si quieres hablar un poco de lo que estás haciendo. Sabemos que hay mucho tema ahorita, pues tu fuerte la vivienda, ¿no? Siempre ha sido. Y ahorita hay temas muy relevantes en esto y seguramente será parte de lo que se va a platicar hoy. Y para que, haciendo esa breve plática de los temas que te interesen, como decía mi papá, puede ser temas del trabajo, familiares, si algún hijo te casó, podemos tocar todos los temas que a ti te parezcan y para que después cada uno haga sus preguntas y empecemos ese diálogo también. ¿Te parece bien? Me parece bien. Muy bien, pues aquí empiezo por mi derecha, don Martín. Gracias, muy amable. Diputada, bienvenida. Su servidor Martín Romo, Periódico Entorno. Muy buenos días, diputada. Bienvenida nuevamente, Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Alejandro Padilla, Editorial Padilla Hermanos. Buenos días, diputada Gilberto Armenta, el mensajero. Bienvenido. Buenos días, diputada Cristian Romo, creador de contenido para redes sociales. Buenos días, Rafael González, Sonora Hoy. Buenos días, diputada Sergio García, Tribuna. Buenos días, diputada Daniel Martínez, invitado a la mesa. Muy buenos días, Jorge Martínez Arraiza, invitado de la Mesa Cancún. Buenos días, bienvenida, Jesús Otero, invitado. Mi querida Eli, buenos días, Arturo Ballesteros, Tribuna y Radios. Reconviértanse a Teo. Buenos días, Eli. Alejandro Moreno, invitado a la mesa. Buenos días, columna Un Ciudadano Pensó, El Sol de Hermosillo y redes sociales. Buen día, Fernando Fregoso, Sonora Hoy. Buenos días, Sara Ortega, bienvenida. Licenciado Gilberto Otero, bienvenida una vez más. Aquí estamos, ahí en el 90.7 los domingos, en el Comal Dominical, aquí con Sebastián. Estamos esperando a Sebastián visible ahorita. ¿Qué pasó? No, pues ya se presentaron. Luis no quiso presentarse, yo creo. Luis Rodríguez también en Sonora Hoy. Y bueno, iniciamos con tu plática, diputada. Claro que sí, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Amigos, la mayoría conocidos desde hace muchísimos años, exvecinos, y la verdad me siento muy a gusto, muy contenta de estar en esta mesa y sobre todo, como lo dijiste, mi amigo de hace muchos años, pero muchos años, Martín, desde que estábamos en la carrera en comunicación, yo soy comunicóloga, muchos años que caminamos juntos. Y así se logró yo, ¿no? Ni duda. Eso por acá. No habla de casa. No hay punto de comparación, señor. No hay invitado que no tenga que hablar, claro, ¿verdad, don Alejandro?
y a todos y a cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto verlos. Creo que esta es una manera de saber qué estamos haciendo, más en lo corto. A veces vemos al diputado con temas y quisiéramos preguntar muchísimas cosas. No todo lo sabemos y lo que no lo dejamos de tarea y lo averiguo y se los documento con muchísimo gusto. No, porque hay de diputados a diputados que a veces dicen saberlo todo, pero no es cierto. Son muchísimos temas como para abarcarlos todos. En este caso que me invitó a mí, Jerry, que me invitó para esta mesa de tu parte, de parte de los dos. Y pues me hubiera mucho gustado que estuviera aquí tu papá, como siempre, una invitada de lujo. Me sentía con él, al igual que con ustedes que están iniciando estas mesas, y les deseo el mayor éxito del mundo. El tema al que me invitaron hoy pues me apasiona, que es la vivienda, que tengo muchísimos años en vivienda. Estamos hablando de 20 años en la iniciativa privada, en construcción y promoción y comercialización de vivienda, 6 años al frente de la dirección de la Canadevi, de la Cámara Nacional de la Vivienda, 6 años como titular de vivienda en el gobierno del estado, 3 años de legislatura del 21 al 24, y ahorita 3 años de esta legislatura del 24 al 27. Entonces estamos hablando alrededor de 35 años en el tema de vivienda. En las 2 legislaturas me ha tocado estar al frente en la presidencia de la Comisión de Vivienda. Es un tema que me gusta muchísimo. Ahora, en esta ocasión, también asumí la presidencia de la Comisión de Hacienda. Mi tema realmente es la vivienda, es lo más fuerte para mí. Se me asignó la Comisión de Hacienda, de la cual estoy muy contenta. Es mucha presión los números y los dineros, pero sacamos adelante el tema y fue un presupuesto que se autorizó en la primera semana de diciembre, como nunca había sucedido. Normalmente el presupuesto se va hasta finales de año. Y en el tema de la vivienda, para mí, ahorita que tengo alrededor de 35 años, yo se los digo sinceramente, y ayer subí al pleno con un posicionamiento, si ustedes lo vieron por ahí, nunca había visto yo un apoyo como tal, como ahorita, en estos 35 años. Pues me ha tocado muchísimo. A mí me tocó desde que el Infonavit era prácticamente de piedra. Cuando nosotros íbamos al Infonavit llevábamos los expedientes, pero los expedientes era sacar a mano lo que tenía la gente en el SAR, sacar a mano lo que tenía en el IMSS, lo que tenía en el saldo de la subcuenta, sacar a mano con su acta de nacimiento, la edad, con los papeles que tenía en el trabajo para sacar la puntuación, dividíamos, sacábamos cuentas, llevábamos ya precalificados a mano los expedientes. Y en aquel entonces había subastas que eran convocatorias, metíamos a la convocatoria, se hacían convocatorias en San Luis, en donde había Infonavit oficinas. Entonces realmente me tocó a mí el Infonavit de una era de piedra. Poco a poquito, en el 2000, cuando entra Víctor Borrás al Infonavit, se crearon los sistemas, se sistematizó todo de tal manera que el Infonavit se hizo de una manera que le llamaban como islas del Infonavit, donde se pega el saldo de la subcuenta, los verificadores de obra, los evaluadores, los notarios, y cada uno con sus claves. En automático vino la calificación. ¿Por qué? Porque el Infonavit ya tenía sus datos donde podía hacer la precalificación. El IMSS le arrojaba el monto que estaba ganando, el tiempo que tenía trabajando, la edad, y todo se compactaba y podíamos tener acceso. Posteriormente, ya las calificaciones, pues anteriormente teníamos que ir al Infonavit a que nos calificaran, llegábamos con un altero de posibles prospectos. Posteriormente, ya las calificaciones fueron en línea, que ya cualquiera podía accesar. Primero nos daban una clave para que las constructoras de nuestras oficinas pudiéramos precalificar. Y ahorita ya lo vemos hoy en día, hay que inscribirnos en una cuenta y podemos acceder a mi cuenta Infonavit, donde cada uno de ustedes puede
saber sus puntos, su puntaje, qué tipo de crédito, viene detallado qué crédito quieres, si quieres pagar pasivo, si quieres construir en un terreno propio, si quieres ampliar tu vivienda, si quieres pagar un crédito de otro banco. Viene muy detallado todo lo que viene la información, cómo acudes, tu avalúo, quién te lo puede hacer, y tú estás directamente en las oficinas de Infonavit, inclusive puedes hacer cita en línea. A lo que voy es que estamos totalmente en una era muy diferente a los 35 años cuando yo inicié. Y esto ha dado pie a que tengamos mayor celeridad, no hay convocatorias, ya es elección de cada uno de nosotros. Si necesitamos un crédito, simplemente nos acercamos y cumplimos con todos los requisitos. No andamos pagando gestores, podemos hacer el crédito directo desde tu oficina, desde tu casa, desde un café internet, desde tu teléfono puedes consultar. No necesitamos gestores, no necesitas pagar a nadie, no necesitas decir, oye, ayúdame para tener más puntos, porque a mí me han dicho, Eli, ¿cómo me puedes ayudar? Porque apenas voy empezando y para que tenga más puntos. No se puede, es imposible que alguien te ayude, te va a engañar. ¿Por qué? Porque el Infonavit, el sistema que tiene, está enlazado al IMSS, está enlazado al SAR, está enlazado a todo. No hay manera de que tú puedas violentar un sistema que tiene unos enlaces institucionales tan grandes. Entonces, no hay manera de hacerlo, tienes que estar directamente en la línea para saber. Te va a dar la verdad de lo que tú tienes en monto, en capacidad de crédito, en todo lo que es la puntuación. Realmente para mí ahorita los cambios que ha tenido el Infonavit era tripartita, sigue siendo tripartita, que viene siendo el Consejo de Administración. El Infonavit ha cambiado mucho. Anteriormente teníamos unos créditos impagables. Desde 2018, 2020 se ha venido modificando. En primer lugar, anteriormente teníamos los desalojos masivos. Era algo muy triste, la verdad, los desalojos masivos. A mí me tocó tratar de ayudar a gente que le estaban sacando de sus casas y me era imposible porque ya entraban despachos de abogados, la gente con sus niños en la calle con sus poquitas pertenencias que tenía y eran desalojos masivos realmente muy injustos. El día de hoy, a partir del 2019, se crearon nuevas reglas de operación donde ya había una mediación, donde entraban otro tipo de arreglos, no necesariamente que la gente se quedara con la vivienda, pero había tipo de mediación para que esa gente pues pudiera tener de alguna manera o tiempo para ver dónde iba a vivir y también darle la opción de que la casa donde estaba viviendo la podía ocupar o podía sacar un crédito. Posteriormente se viene esos créditos impagables que se tenían. Ahorita tú puedes acudir al Infonavit, cada uno de los planes que está, ya antes anteriormente eran UMAS, y tú tenías un monto de una casa, no sé si a ustedes les pasó, y tenías un crédito de 180,000 pesos y resulta que ahorita tenías una deuda de 600,000 pesos. Entonces, eso era impagable. Pasaban los años, llegaba un momento en que la familia no tenía una relación laboral y todos los años que había pagado ni se le tomaban en cuenta y realmente quedaba pues esa gente desprotegida y en la calle. Ahorita ha cambiado, ahorita ya se congela, por eso ahorita el Infonavit, alrededor de 2 millones de créditos a nivel nacional se congelaron y pudieron esas gentes seguir con su vivienda porque ya podían pagar esa vivienda. Entonces, son los cambios que ha tenido que realmente para mí, que yo he vivido desde, como les comenté ahorita, no del inicio del Infonavit, me tocó a mí desde el 96, y realmente hemos tenido muchos cambios. Ahorita hay una protección para la gente donde puede estar viviendo. Sí tenemos vivienda que quedó abandonada por muchas circunstancias. Anteriormente recuerdan que se cotizaban en la bolsa grandes empresas como Urbi, como Omex, donde
el cotizar en bolsa les daba la puntuación solamente por construir la vivienda. La última vez que estuve aquí con ustedes comentamos eso, si alguno no estuvo lo voy a volver a comentar. Urbi, Omex, a ellos les contaba estar en bolsa, les contaba ese recurso si construían viviendas, no si la vendían. Entonces, ¿ellos qué hacían? Buscaban terrenos donde no necesitaban tener a veces ni siquiera, bueno, realmente la infraestructura que ellos ponían era únicamente la pavimentación porque se les exigía, pero realmente muchas de esas viviendas inclusive no tenían luz, no llegaban a tener agua. Así se vendían porque era la necesidad. Siempre hemos tenido necesidad de vivienda, sobre todo las personas que menos ganan, las personas que menos tienen. Esos han sido siempre las necesidades. Y realmente, pues se aprovechaba de esa gente de la necesidad de tener un techo y se iban a vivir esa gente aún sin electricidad, aún sin agua y se permitía. Por diferentes causas. Las reglas de operación no lo permitían, los estatutos no lo permitían, pero sin embargo se hacía. Entonces, pasaban los años, realmente esos fraccionamientos nunca se entregaban a los ayuntamientos. ¿Qué pasaba? Que la basura, pues no pasaba. ¿Qué pasaba? Que los camiones de transporte no pasaban. ¿Qué sucedía? Que estaban muy lejos de sus centros de trabajo, no tenían tampoco ni siquiera una tienda de conveniencia, no había un Oxxo, no había nada por ahí, no había una escuela, no había un centro de salud. Entonces, realmente esas viviendas se hicieron para cumplir un propósito de un empresario, de unos empresarios, de poder cotizar en bolsa, y que realmente la necesidad llevaba al trabajador a ocupar esas viviendas, que con el tiempo realmente veían que no funcionaba porque no llegaban a sus trabajos a tiempo, porque no tenían los accesos, porque no tenían nada cerca, y realmente esas viviendas fueron abandonadas. Ahorita tenemos muchas de esas viviendas ya prácticamente dentro de la ciudad, pero realmente cuando se hicieron esas viviendas, ustedes recordarán que estaban demasiado lejos. Cambios que ha tenido el Infonavit hoy en día con la nueva ley de vivienda del Infonavit. Para mí, yo que tengo la experiencia, algunos de ustedes me han preguntado, han estado conmigo platicando y me dicen, Eli, tú que tienes experiencia, yo puedo decir esto y esto y esto de la ley del Infonavit, pero a ti no te puedo contar porque tú lo has vivido de siempre. ¿Qué opinas de la ley del Infonavit? Bueno, ¿qué opino de la nueva ley del Infonavit? A mí me parece que hay muchas cosas realmente muy buenas. En primer lugar, que ya la Auditoría Superior de la Federación por fin va a poder auditar el Infonavit, cosa que jamás se podía hacer. No podías entrar a auditar el Infonavit. ¿Cuándo han visto ustedes a un funcionario de alto nivel del Infonavit que se le hayan pedido cuentas, tanto al sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector gobierno? No había mano. Ahorita vemos, lo presentaron hace poco, lo presentó Octavio Romero, lo presentó en la mañanera. Por primera vez se atrevieron a sacar informes que todo el mundo lo sabíamos, pero que nadie nos atrevíamos a comentar, lo que era Radio Pasillo y ahí estaba y no se atrevía a decir. Que el sector de los trabajadores, de hecho ya tiene orden de aprehensión, proponían el sector de los trabajadores, que se supone que es el sector que debe cuidar más los intereses del trabajador, del que menos gana, proponían hacer viviendas que se quedaron ya sea con las SOFOMES, con el recurso. Vemos el caso de San Luis Río Colorado, vemos el caso de Zacatecas, vemos el caso de Puebla, donde se utilizó ese dinero y esos constructores quedaron a deber miles y millones de pesos. Y esas viviendas están sin construir, el trabajador con el crédito caminando, a unos trabajadores se les llega a descontar, a otros no. Ese dinero se iba a utilizar con línea 3, que la línea 3 viene siendo cuando tú construyes en un terreno propio, terrenos que se aportaron con un engaño al dueño del terreno donde iba a haber un negocio. El dueño del terreno ahorita
no tiene esa certeza porque sus papeles ya se endosaron de una manera que fueron caminando. El caso es que realmente el dueño del terreno no tiene acceso aún a su terreno, el trabajador no tiene derecho a eso y el Infonavit tiene ahorita un desfalco porque ese dinero que se dio de anticipo para una línea 3 y nunca se construyó nada. Entonces, ¿y qué pasaba? Nada. El sector de lo que viene siendo empresarial era un asiento que realmente pues realmente tenían mucho poder estos asientos realmente en el Infonavit. Además se les pagaba a todo lo que era este administrativo consejo, se les pagaba por ir a esas reuniones como si trabajaran constantemente en el Infonavit. Recibían un sueldo como si estuvieran permanentemente trabajando, sin embargo, se les pagaba por acudir a estas reuniones de consejo sin ninguna responsabilidad. Esto ya está cambiando, sigue siendo tripartita. Tenemos también, sigue siendo el comité de vigilancia, donde hay 3 del sector trabajador, 3 del sector empresarial y 3 del sector gobierno, donde se cuidarán las manos. El director ya no sale de la Junta de Consejo, el director lo nombra directamente la Presidencia de la República, entra la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasaba con el Infonavit? ¿Desde cuándo ustedes no ven viviendas para los trabajadores de 1 o 2 salarios? Hace mucho que no hay, muchísimo que no hay. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollador de vivienda? Muchas veces por uno lo llevan todos. Dicen, el desarrollador de vivienda quiere ganar mucho dinero. Bueno, hay de desarrolladores de vivienda a desarrolladores de vivienda. Si tú haces carros, pues tienes que tener una ganancia sobre el carro. Obviamente el desarrollador de vivienda es un empresario como el que hace estas botellitas de agua, como el que las comercializa, tiene que tener un ingreso. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Infonavit no ha creado las reglas para que el trabajador de menos salarios, de 1 a 2 salarios, de un salario estamos hablando de que gana alrededor de 7, 8 mil pesos, el que gana 2 alrededor de 16 mil pesos, no tiene acceso a vivienda, no hay donde compre porque no hay un desarrollador que pueda hacer esa vivienda. ¿Por qué no la puede hacer? Me preguntarán ustedes. Pues porque simplemente no hay mercado que le compre esa vivienda. Porque tiene los puntos, pero el monto que tiene el trabajador con el costo que yo voy a hacer de la vivienda no me alcanza. Yo como trabajador de 2 veces el salario mínimo no me alcanza a comprar una vivienda. Y el desarrollador de vivienda tiene que comprar este terreno. Tiene que hacer la infraestructura, lo que es las obras de cabeza, lo que es la electrificación, tiene que hacer el drenaje, tiene que hacer la lotificación, los permisos. Se encarecieron muchísimo los permisos en todos los ayuntamientos, no nada más en Sonora, en todo el país. Muy tardados todo lo que es la tramitología para hacer todos los permisos. Para hacer un fraccionamiento te lleva alrededor de 2 años. Todos los costos se encarecieron. El movimiento de tierra, si tú quieres hacer un fraccionamiento en Nogales, tienes que derrumbar cerros, tienes que proteger los taludes, tienes que hacer mucho movimiento que te cuesta dinero. Entonces, el desarrollador de vivienda dice, no voy a hacer vivienda. Para empezar, me salen 700 mil pesos y el trabajador alcanza 500, 550, 400. Pues no voy a tener quien me la compre. Entonces, ¿qué hace el desarrollador de vivienda? Se va por un esquema más alto donde puede vender y puede desplazar esas viviendas. ¿Qué es lo que ha pasado? Viviendas arriba de 2 millones encontramos ahorita, que son las más económicas, 1,5 millón. El que hace de 1 millón es porque ya tiene un terreno, porque es de él, porque no pidió crédito al banco para ese terreno, porque el crédito puente estuvo en las condiciones adecuadas. Pero créanme que hacer vivienda de 1 millón no es fácil tampoco, porque no hay mucho trabajador que pueda ingresar con esos montos para adquirirla. Entonces, el Infonavit es dinero de los trabajadores y yo recuerdo muy bien que la CTM decía,
Bueno, si la pirámide del Infonavit es un triángulo, arriba están los que ganan más y tenemos abajo toda una franja, el que gana menos. ¿Y por qué nosotros estamos aportando con el patrón que les descuenta en la liquidación obrero patronal que se les descuenta a cada uno de los trabajadores mensualmente? Nosotros construimos esa base para que los de arriba puedan tener los créditos y nosotros, que para eso se creó el Infonavit, para que tuviéramos acceso los que menos ganamos a una vivienda digna, adecuada, y no la tenemos. Entonces, veamos qué ha pasado con el Infonavit. Ahorita me dicen a mí, oye Eli, es que el saldo de la subcuenta con lo que van a construir, espérame, se van a construir alrededor de 500,000 viviendas a un costo de 550,000. Si lo multiplicamos, estamos hablando como 280,000 millones de pesos, que no salen del saldo de la subcuenta. Ahorita del saldo de la subcuenta hay 2.8 billones. Entonces no vamos a comparar los 2.8 billones que tenemos en el saldo de la subcuenta contra los 280,000 millones que se van a utilizar para construir. Aparte, que esa construcción sigue siendo del trabajador. ¿Qué pasa con los rendimientos de esas cuentas? Esos rendimientos siguen creciendo. Bueno, van a seguir creciendo, pero en un activo. Vamos a tener edificios, vamos a tener un activo que sigue siendo del trabajador y no sale del saldo de la subcuenta, sale de los rendimientos que tiene esa bolsa del Infonavit. Entonces, no es el tema. El tema muchos se han ido, y se los digo con certeza porque conozco el tema muy bien, y créanme que cuando, va a construir el Infonavit, como que te mueve. Me meto a estudiar, veo cómo está. Tengo una amiga, es mi comadrita, que es la titular de la SEDATU, la doctora Edna Vega, es la secretaria de la SEDATU. Hicimos muy buena amistad desde el 2018, caminamos juntas, tenemos puntos de vista muy similares porque yo estaba en COBES esos 6 años y esos 6 años ellos de la federación me ayudaron mucho. Recordarán ustedes que en la Comisión de Vivienda pues tuve muchas acciones de vivienda que conseguí recursos a nivel nacional, conseguí con instituciones de beneficencia para poder ayudar a la gente. Y ella, Edna Vega, fue una de las que me ayudó mucho para que Sonora tuviera vivienda. Yo estoy muy agradecida con ella. Cuando salieron estos puntos, ella está totalmente muy a favor de los trabajadores. Y me siento con ella y le digo, a ver, explícame cómo está. Entonces me empieza a desmenuzar y ya saco números, porque si tú lo ves a grandes rasgos y dices, el monto de los trabajadores se va a tocar y nos van a robar y se va a distribuir. No es cierto. O sea, no es cierto. ¿Por qué? Porque no se puede gastar todo ese dinero si sigue todavía el comité tripartita. Sigue el comité tripartita, el de los trabajadores, el de los empresarios y el de gobierno en la comisión de vigilancia. Este comité de vigilancia y el consejo de administración es el que cada año va a seguir autorizando el destino de los recursos. O sea, hay muchos ojos metidos ahí, pero esos ojos ya no tienen el interés y el poder que tenía el sector de los trabajadores, que ni siquiera ayudaba a sus trabajadores propios. Y yo les comentaba aquí a mis amigos de la CTM, cuando ellos con justa razón, un Óscar Ortiz, un Pedro de Agua Prieta, y ellos decían, entonces yo tengo alrededor de 25 años siendo yo del comité de aquí del Infonavit local, por haber estado en puestos que realmente tienen que ver con integrar la comisión consultiva. Y yo siempre les decía, oye Pedro, oye Javier Villarreal, tienen un asiento muy grande ustedes allá arriba. Ustedes peleen ese asiento, que haya condiciones para que a los trabajadores de 1 o 2 salarios se les dé la vivienda.
porque no hay. Es que no construye vivienda, y ahí mismo está el sector de Canadevi, está la CEMIC. Dicen, ¿cómo vamos a construir si ustedes, que son parte de un asiento en el Infonavit Nacional, no provocan que las condiciones se den para que sus trabajadores puedan tener un poder adquisitivo y adquieran una vivienda en los costos reales? Porque estamos hablando que el derecho que tenía el trabajador eran unos costos algo irreal totalmente. ¿Quiénes alcanzaban? Los que ganaban de 6 salarios para arriba. ¿Quiénes alcanzaban? A viviendas de 1 millón, de 2 millones de pesos. Entonces el Infonavit no se trataba únicamente de dar vivienda a los que más ganan. Entonces se voltearon las condiciones por lo que se creó el Infonavit, de hacer vivienda para los que menos ganan. Entonces tenemos, si me preguntan a mí, Eli, ¿qué opinas? Yo siento que es la primera vez que se va a meter realmente las auditorías, de que vamos a ver una transparencia, de que ese recurso de los trabajadores no se va a tocar. Tenemos rendimientos, y si ustedes comparan los 2.8 billones con los 280 mil millones de pesos que se van a hacer para la construcción de esa vivienda, y que aparte es, en lugar de estar en los rendimientos, sigue ese dinero estando en los activos, y aparte que esos trabajadores van a estar pagando esas viviendas o pagando la renta de esas viviendas, que ya cambió. Anteriormente habían dicho que hasta 10 años ibas a tener tú para adquirir esa vivienda. Ahorita, cuando completes, que vayas con el monto, obviamente tienes que tener acceso a vivienda renta teniendo un trabajo, y que teniendo un trabajo formal donde estés cotizando, vas a poder rentar esa vivienda, y esa renta tú la vas a ir abonando a un crédito que todavía no es crédito, todavía es un arrendamiento, pero el momento en que tú decidas dejar esa vivienda porque no te conviene, simplemente tú pagaste tu renta y vas y rentas y compras, o te vas a vivir a otra parte. Pero ahorita, como comentábamos aquí, Otero y yo, que ahorita los jóvenes pues van a vivir juntos sin casarse, que yo siento que es muy buena oportunidad, porque no es lo mismo andar de novios bien olorosos, con el ramo de flores, a levantarte en la mañana. Entonces yo creo que sí es buena opción ahorita que vivan juntos. Puede ser que ya no sigas viviendo juntos y dejas esa vivienda. ¿Qué pasó con ese dinero? No es desfalco para el Infonavit, tú pagaste tu renta y ahí está el dinero en esa bolsa que es de los trabajadores. Ese dinero no se perdió, y esa vivienda se renta a otra persona. Si esa persona decide no salirse y decide continuar con esa renta, el día de mañana, cuando ya tenga el monto suficiente determinado en las reglas de operación que van a venir, tú decides, yo ya voy a firmar mi crédito. ¿Qué pasa con todo lo que pagaste de renta? Se te va al monto de la vivienda de ese crédito. Entonces es fabuloso, porque es como un ROC, renta de opción a compra. Tú decides si la compras o no, pero si la compras, pues todo lo que pagaste de renta, pues prácticamente lo estuviste pagando a tu crédito real de la casa. Creo que las condiciones ahorita para los jóvenes está excelente, porque no veíamos que los jóvenes tuvieran esa oportunidad. Realmente un joven, va saliendo a trabajar por primera vez, no tiene no tiene ni para empezar el monto, y no tiene tampoco la puntuación que le da el estar cotizando Infonavit. Entonces, esta es una buena oportunidad para que pueda tener su casa, y qué mejor que pueda tener la oportunidad de decidir si se queda o no se queda con ella. Punto número 1. Punto número 2. Trabajadores. Ahora va a construir el Infonavit. No es que el Infonavit vaya a crear como tal una constructora, va a crear una constructora para determinar todo lo que se va a comprar, lo básico, cemento, lo que viene siendo los insumos, los pétreos, etcétera. Y en cada uno de los estados, ¿quién va a construir? Las constructoras que siempre han construido. ¿Y quiénes? ¿Cómo se va a seleccionar? Pues no se va a seleccionar con compadrazgos ni con amistades, porque el Infonavit, ¿qué necesidad tiene de ir a buscar
constructores nuevos si ya tiene una bolsa en el RUP. ¿Qué es el RUP? El RUP siempre ha existido, es el Registro Único de Vivienda. Ese siempre ha existido en el Infonavit, es donde podemos ver nosotros qué es lo que tenemos de vivienda. Si tú le dices al Infonavit ahorita, ¿qué tenemos de vivienda disponible? En todos los Infonavit hay un área técnica y ustedes como medio de comunicación tienen todo el derecho de ir al Infonavit y decir, oye, dame la vivienda existente en el estado de Sonora que tienes en el RUP. ¿Qué es el RUP? El Registro Único de Vivienda. Nogales, Agua Prieta, Hermosillo. Los desarrolladores de vivienda, ellos están registrados en el Infonavit, están registrados ante el Registro Nacional de Vivienda. Y para estar registrados tuvieron que haber pasado N número de requisitos. Estar consolidados, tener un cierto capital, tener maquinaria, tener establecimiento, tener un sinfín de requisitos para poder hacer. ¿Qué pasa con esas constructoras? Esas constructoras van, con los años, van adquiriendo credibilidad y puntuación que anteriormente la puntuación no existía. Y ahorita en el RUP totalmente te obstaculiza, te cancela una constructora que haya dejado vivienda tirada, que haya dejado vivienda inconclusa, etcétera. Entonces, el RUP es un medio de vigilancia para que tú puedas decir si esta constructora es buena. Así como los notarios tienen una clave y si ellos van, desde que nace un crédito, el notario le va dando palomitas, son varios clic que le va dando el notario de acuerdo al proceso de la escritura con Infonavit hasta que esa escritura queda totalmente inscrita en el registro público de la propiedad. Mientras el notario no tenga ese último clic de que está inscrita en el registro público de la propiedad, ese notario no avanza y lo congela el Infonavit para que no pueda seguir haciendo esa escrituración. Entonces, al igual son los constructores de vivienda. Entonces, esos constructores de vivienda en Jalapa, en Hermosillo, en Veracruz, en diferentes estados, en diferentes ciudades, tenemos quien construye, por ejemplo, aquí, quien ha construido vivienda. En Obregón tenemos a Lander, tenemos Río Yaqui, en Hermosillo tenemos a Derex, en Nogales tenemos también a Derex, tenemos Edificadora San Carlos, tenemos en Agua Prieta una constructora, no recuerdo cómo se llama, son gente que es de aquí. Entonces, esas constructoras son las que van a entrar a construir y la constructora nacional es únicamente para el control y hacer un volumen de lo que se va a comprar y ayudarles a las que van a estar construyendo en cada uno de los estados. ¿Por qué se hace eso? Porque lo que se requiere de un principio que dijo, y fue una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice que ha sido un clamor de que no había vivienda para los trabajadores de 1 o 2 salarios. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nos tenemos todos que unir. Tenemos que unirnos los constructores, tenemos que unirnos los estados, los municipios para poder aportar. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué es lo que sale caro? La tierra. Ok, el estado dice, pongo la tierra. Entonces, aquí, la verdad, yo, como presidente de la Comisión de Vivienda, me habla un día Edna y me dice, fíjate, Eli, que aquí en México está tu gobernador y le urge verme. Me dijo, lo voy a ver mañana. Con el tema de vivienda, me dice, ¿quieres ser el primero? Entonces, ando apurada porque yo andaba en otros estados y no, me dice, tu gobernador, me lo está diciendo mi amiga, mi comadre, la titular de la SEDATO, me dice, tu gobernador anda en friega, me dijo, quiere sacar el tema de la vivienda para Sonora. Entonces, y los predios. Y ya después en la noche, ese día que estuvo ella allá, eso no lo sabe ni el gobernador, bueno, sabe que es mi amiga, ¿no? Pero me habla y me dice en la noche, no, me dice, tu gobernador ya traía los predios de Nogales, de Hermosillo, de esto, del otro, de Obregón, y se van a hacer ustedes los primeros. Digo, pues, la verdad, qué gusto me da, Edna. Me dice, todos los predios ya los traía con sus respectivos documentos, libres de gravamen,
con las factibilidades necesarias del agua, de todo lo que conocen ustedes que es para poder construir. Y me dice, ¿y qué crees? Vamos a ir con Sonora como primer estado. Me dio la noticia ese día que estuvo el gobernador en la noche, me dio mucho gusto, pues yo pico de cera porque tenía que esperar hasta que dijera aquí el gobernador, ¿no? Y efectivamente, hace 2 semanas estuvimos en Cajeme, inaugurando la puesta de la primera piedra. Fuimos a desayunar ese día, yo fui por ella al aeropuerto ahí en Obregón, y el gobernador estaba en un evento allá con los agricultores y nos invita a desayunar a ella y a mí con la gente que venía de Conavi. Ojo, bien importante, es raro que se vea esto, venía con Edna el titular de la Conavi, el titular de la Comisión Nacional de Vivienda, venía con ella el titular de INSUS, que viene siendo el de Terrenos Nacionales, venía la titular de la vocal de Fobiste. Entonces, realmente para mí, que yo estoy en vivienda, significa mucho que a un estado venga, le digo yo, toda la corte celestial de la vivienda. Significa mucho, créanme que no siempre están unidos, no siempre están en una misma línea para trabajar en conjunto, no es normal. Y aquí me dio mucho gusto que viniera ella, Edna, con todos en fila y estuvieron en el desayuno. Y ahí el gobernador le comentó a Edna que estaba muy contento y quería seguir siendo el primero en todo lo de vivienda y poniendo a disposición los trámites, lo que vienen siendo la tramitología gratuita para los trabajadores de 2 salarios hacia abajo y todas las facilidades para que se pueda construir esa vivienda. Yo les digo porque yo estuve en esa mesa, porque yo he estado en comunicación con Edna, que el gobernador Alfonso Durazo, y no me está saliendo de aquí para acá, o sea, realmente lo estoy viviendo en las mesas de trabajo. Estoy en la mesa donde está Jorge Borbón, el delegado de Infonavit, un delegado que ustedes lo conocen, estaba en el SAT, una persona muy, muy, muy preparada, que le entiende muy bien a los números, se ha empapado muy bien, muy institucional. En COBES está Pedro Fontes, que también con este tema de la vivienda es un técnico que ha estado en muchas administraciones de todos los partidos en el ayuntamiento de Hermosillo, en la CIDUE, que tiene muchos años Pedro, desde Javier Gándara, con Célida, con todos los partidos estuvo como técnico, realmente es una persona muy buena. Y está también en Bienestar Fernando Rojo de la Vega, que está ahorita con la titularidad de vivienda para ver todos estos temas. Es un muchacho muy joven, Fernando, que ha estado muy pendiente. Estoy en la mesa de vivienda con ellos, aportando mi granito de arena de lo que yo pues tengo experiencia, ¿no? Y trabajando en conjunto me apasiona y lo que pueda ayudar. Ahora en Obregón, ¿qué pasó? A nivel nacional fuimos los primeros, que Baja California quería ser el primero. Hubo una pequeña molestia por parte de la gobernadora de Baja California, porque había un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de que ella iba a ser la primera, pero sorpresa, el gobernador Alfonso Durazo pues se apuró y ganó. Entonces, ellos fueron los primeros en anunciar un esquema de vivienda, pero no fueron los primeros en poner la primera piedra ni tener el terreno listo. Entonces, el gobernador le ganó y estamos nosotros ante un hecho, yo lo veo histórico, porque en mis tantos años de vivienda nunca había visto un apoyo de la federación hacia los estados, bueno, hacia aquí, hacia Sonora, de lo que se va a construir en vivienda. Y lo que más me llena de satisfacción a mí es que se va a atender a esa gente que ahorita, en este momento, no se ha atendido, de 1 y 2 salarios. Eso, la verdad, a mí me pone muy, muy contenta, porque yo veo el hacinamiento en las colonias, veo la violencia intrafamiliar que hay por vivir hacinados, por vivir con la suegra, por vivir 2 o 3 familias en una vivienda. Creo que es la gran oportunidad para que todos esos trabajadores de la iniciativa privada que tienen ahorita cotizando Infonavit, que están cotizando Seguro Social, van a poder, por fin ahorita ven una luz que dicen, ya voy a tener mi vivienda.
se van a construir estos complejos de vivienda. En algunos son hasta son 4 pisos, en otros son totalmente parejos, depende. Por ejemplo, Nogales por lo general siempre se ha hecho cuádruples, sextuples por la condición del terreno, que es muy caro. Aquí en Obregón fue que el 20 y tantos, fue 2 días antes de que terminara el mes. De hecho, se casó mi hijo el sábado y Edna venía a la boda, mi amiga, la titular de Acedato. Y pues el gobernador le dice que venga, le digo, oye, pues dile que van a hacer la otra semana, si la otra semana vienes a la boda. Me dice, no, pues ya me cambiaron los planes, pues ni modo, no vino a la boda, pero sí vino a poner la primera piedra un fin de semana antes. Y esto nos da pie para que puedan tener no nada más los de Infonavit, que ahorita les viene contando toda la historia del Infonavit, cómo se ha desarrollado, y que por fin vamos a tener vivienda de un costo de 550,000 pesos, vivienda que pueden adquirir trabajadores de 1 y 2 salarios que ahorita en este momento no tienen la manera por ningún lado que le busquen de poder adquirir una vivienda con su crédito Infonavit, que por fin van a tener su vivienda. Por otra parte, van a poder rentar todos esos jóvenes. Aquí la vivienda es muy importante, que lleva 3 prioridades. Una, la prioridad es para personas, para los jóvenes, para madres, jefas de familia, y también van a haber viviendas que estén adecuadas para personas que tengan alguna discapacidad. Van a tener las adecuaciones correspondientes por reglas de operación. ¿Cómo se pudo concretar este proyecto? ¿Por qué antes no y por qué ahora sí? Bueno, porque yo creo que cuando hay voluntad de todas las partes se pueden hacer las cosas. Cuando no ves únicamente el lucro, cuando no ves únicamente el ganar, pero de quienes más tienen, sino que volteas a ver hacia abajo quiénes están padeciendo de esa vivienda, cuando realmente te interesa la gente, cuando realmente ves cómo cubrir esas necesidades, hay voluntad. Mientras no haya voluntad y veas y le des por el lado a empresarios para que sigan haciendo vivienda y sigan cotizando en bolsa y sigan produciendo, y que sí hay derrama económica, sí hay generación de empleo, pero no estás cubriendo la necesidad primordial y se te olvida el enfoque final que viene siendo la vivienda para el trabajador. Eso se olvidó en un tiempo. No voy a decir que no hubo generación de empleo ni hubo derrama económica, porque si lo hay por cada una vivienda, hay 5 empleos directos y hay 6 empleos indirectos, y se mueven alrededor de 70 ramas de la economía cuando tú construyes una vivienda. Pero ¿qué pasa si eso no va a quienes más lo necesitan? Entonces, hoy hubo voluntad de todas las partes. ¿Qué se va a hacer? Porque antes sí, porque antes no, y hoy sí. Porque los gobiernos, el Estado pone la tierra. La federación cambia sus reglas de operación para que ese trabajador de 1 y 2 salarios pueda adquirir el monto sin agregarle más años a su crédito y poniéndole topes para que se congelen sus mensualidades. Entonces, eso hace que el trabajador no traiga esa carga pesada de que va a cubrir esa vivienda hasta que esté siendo abuelito y que se vaya a morir y todavía esté pagando Infonavit. Entonces va a tener congelado, va a tener el acceso y por fin va a poder decidir que va a tener un crédito Infonavit. Y la otra es que realmente quienes más lo necesitan van a poder adquirir esa vivienda. Eso es por una parte los derechos del Infonavit. Y las personas adultos mayores también. ¿Por qué? Porque muchos adultos mayores tienen un monto que ahí está, que nunca han hecho, y les digo adultos mayores 60 años, yo tengo 62, voy a cumplir ahora en mayo, y que realmente tenemos la energía y tenemos un monto o tenemos un saldo en la subcuenta y queremos utilizarlo, pues también se va a poder utilizar. Pero ¿qué pasaba? Pues no tenías las condiciones para hacerlo, por el mismo monto por la capacidad de compra. Aún teniendo ese saldo, no te alcanzaba.
Entonces, esa parte del Infonavit la vamos a cubrir. Y la otra parte, que es bien importante, que son todas aquellas personas que me van a preguntar ustedes, ok, Eli, ya tenemos a los que están trabajando con cotización del Infonavit y que tienen un salario seguro y que están en la economía formal. ¿Qué pasa con los de la economía informal? ¿Qué pasa con los que viven en Hermosillo, pero son boleros? ¿Qué pasa con los que viven en Hermosillo, pero resulta que hacen tortillas en su casa, ganan más o menos bien, pero no tienen casa? ¿Qué pasa con los que tienen todo lo que viene siendo economía informal? Bueno, también para ellos el día de hoy va a haber la oportunidad de tener una vivienda. Obviamente vienen las prioridades, como les dije, adulto mayor, persona con alguna discapacidad, y viene también lo que son madres, jefas de familia. Y se van a hacer estos conjuntos donde estas personas que no tienen acceso a la vivienda, y dependiendo de la condición, obviamente va a ir al más vulnerable. Ahora sí, que si ustedes están viendo que una persona que adquiere vivienda Infonavit es la más vulnerable de un salario mínimo, ahora nos vamos a trasladar a donde hay una casi pobreza extrema, que son personas que no tienen dónde vivir. Hace poco me pidió vivienda una señora y fui a ver dónde vivía, y vive en un espacio que tiene el Ayuntamiento de Hermosillo, donde era unos residuales que había bombeo anteriormente. Entonces, una persona sola, que no tiene familia, venía de fuera, se quedó aquí, sus hijos nacieron, se fueron. Entonces, como esa persona, existen muchísimas. Hay adultos mayores que no tienen dónde vivir y que por falta viven con violencia, por falta de dónde vivir, quizá algunos viven con algún vecino, etcétera. Son muchísimos los casos. Aquí me puedo amanecer con ustedes o puedo escribir un libro de tantas personas que no tienen las condiciones para tener un hogar, para tener un techo, para tener un piso, para tener 4 paredes donde vivir. Entonces, este programa de la CONAVI viene siendo un desahogo para esas personas. Entonces, estamos ante un programa de vivienda nacional, tanto para los que no tienen una situación laboral establecida formal, como para aquellos que tienen una relación establecida formalmente y que cotizan Infonavit. Para mí, estos cambios que ha tenido el Infonavit realmente han sido unos cambios que se necesitaban hacer, mover la estructura, mover la corrupción que había, porque era corrupción a 4 pasillos, libre totalmente, sin embargo, sabíamos que no se podía hacer nada. El que hoy entre la Auditoría Superior de la Federación, en que puedan hacerse auditorías, en que puedan ir a la cárcel aquellos funcionarios que hacen mal uso de los recursos de los trabajadores, creo que tenemos realmente una gran transparencia ante nosotros por primera vez en la historia. ¿Mande? Nadie mete a la cárcel. ¿Quién ha metido a la cárcel? Bueno, estamos hablando del plan ahorita, de lo que viene de lo nuevo del Infonavit. Entonces, realmente ahorita para mí, este programa que está haciendo, de que no lo teníamos en nada, ahorita que lo tengamos, hay que darle la oportunidad para que se dé, porque aquí no nada más la Auditoría Superior. Tengo doble pregunta. Si quieres, no, como quieras. Bueno, muchas gracias, diputada. Vamos a iniciar con las preguntas y se van a ampliar ahí. Le va a tocar al Marcelo en algún momento hacer la pregunta. Sí, esperaré mi turno, como debe ser, señor presidente. Pero primero a don Arturo Ballesteros, por favor. Castigado al último. Eli, buenos días. Como tú dices, si alguien conoce vivienda, tantos años en la iniciativa privada y el sexenio pasado encabezaste COBES, y yo me acuerdo las casas que construiste, cuando se te pide casas era algo más o menos
aceptable. Te saco a colación esto porque se anunció el Plan Nacional de Vivienda, el gobernador, tú, la secretaria Edna, y escogieron Ciudad Obregón, donde se van a hacer unas torres, creo, departamentales como las que están en la laguna de Nainari. Lo que me ocupa y preocupa son dos cosas, Eli. 40 metros cuadrados y 60. Bueno, 40 metros cuadrados unos y 60 metros cuadrados otros. 40 los de renta. Y 60 metros cuadrados. Lo que yo te pregunto, y lo comentaba con otra persona, Arturo, esas casas pues son extractoras, hablando familiarmente, Eli. No sé si en 60 metros cuadrados que están viendo aquí pueda vivir una familia de 6, 7, 5 miembros de una familia, que te implicaría, ¿sabes qué? Llego a desayunar, a comer y me voy a la calle. O sea, yo te quiero decir, el entorno familiar, pues, se puede vivir en 40, 60 metros una familia sin que no haya un problema. Se me hace muy, muy corto esto, Eli. Ni a closet, porque yo lo acuerdo de lo que tú hiciste el sexenio pasado, era algo más aceptable donde se pueda vivir una familia. Para mí en lo personal, qué bueno, a no tener nada, como dices tú, bueno, tienes algo. Pero yo no creo que en 60 metros cuadrados, Eli, pueda una familia de 2, 3 hijos, los papás, la mamá, vivir en un entorno en que no haya problemas. ¿Sabes qué? Ya me voy al parque, me voy para allá, porque no podemos estar 5 o 6 gentes viéndonos en 40 metros cuadrados, Eli. Ese es el problema, es el problema que veo. El problema socialmente es muy bueno, pero creo para mí que son extractoras. Por otro lado, en Obregón, Eli, hay más de 24,000 casas abandonadas. Algo se puede hacer tú desde el Congreso para tratar de recuperarlas. Por ejemplo, en Villa Bonita, Villa Querida se le decía antes, en Villa Bonita hay miles de casas abandonadas que se están usando, que están siendo utilizadas de tiraderos y todo lo que tú quieras, y son casas de 100, 100 y pico metros que están tiradas, Eli. En Navojoa hay 8,000 que están abandonadas, Eli. En Agua Prieta se hizo a unos kilómetros de Agua Prieta, se hizo una colonia, una ciudad pequeña. Está abandonada desde hace varios sexenios. Imagino que sabes cuál es. Nogales tiene un gran déficit de vivienda. Se construyeron 400 el año pasado y necesitan como 34,000 ante el tanto crecimiento de ahí de la maquiladora, pero la orografía de Nogales no ayuda mucho, como dices tú, sale muy caro. Y eso es lo que, el programa lo veo bien, se me hace muy poco el metraje para vivir una familia, quizás en el de 40 un par de jóvenes, pues sí, y luego a 10 años y te lo toman a renta y la pagas, eso es muy bueno. Pero a mí me preocupa mucho el entorno en que puede vivir una familia en una casa de 60 metros, que estamos hablando de, pues de este cuadro que está aquí, ¿no? Y una recámara, estamos hablando de 3x2, 250x3, y pequete, mete el closet todavía, ¿no? Un baño. Entonces entras y el baño, el cuarto, todos nos vamos a ver así en un cuartito, ¿no? Pero no sé si entiendas por dónde va mi sentido de mi comentario, pregunta. Gracias. Sí, lo entiendo, Arturo. Aquí lo que se tenía que ver es ahorita de manera inmediata cómo se va a atender a esas personas de 1 y 2 salarios, que realmente las condiciones tenemos alrededor de casi 15 años que no se dan, y esa gente ahorita vive en una misma casa de 60 metros cuadrados, pero viven 2 familias o 3, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que no hay dinero que alcance, pero esa familia, en lugar de estar viviendo 3 en una casita de 60 metros cuadrados, que no te creas que ahorita, Arturo, esas gentes están viviendo hacinados en una casa grande. No, están hacinados en una casa inclusive de 40 metros. O sea, Real del Carmen, tú vas a Real del Carmen y es una recámara en Real del Carmen, un baño, y lo que se dice sala comedor, que no es sala comedor, es un pedacito de vestíbulo. Para todo. Ajá, para todo. Entonces, ahí están viviendo 2 familias. Entonces,
si ahorita, y son millones de personas en el país, millones, y que tienen años viviendo así. Ahí nacen, crecen esas generaciones, porque no hay donde vivir. Entonces ahorita, el que tú saques de esos 40 metros o 35, hay casas de 35 ahorita metros cuadrados. Real del Carmen, si no me equivoco, son de 35. Real del Crimen. Viven 2 o 3 familias. O sea, yo ando ahí, recorro ahí, es mi distrito. Si yo saco esa familia, mamá, papá y 2 niños, que por lo general ahorita es raro el que tiene 3, o sea, la verdad, y las llevas a vivir a una de 60 metros con 2 recámaras, un baño, un área de sala comedor de más grandecito. O sea, por lo menos están viviendo solos como familia. O sea, están en su pedacito que es de ellos y que lo van a seguir pagando. Y que el día de mañana puedan esa casa, ellos ampliarla. Esa es la diferencia que estamos viendo ahorita, que yo la veo porque yo estoy en campo, yo estoy en la tierra y yo veo cómo están viviendo. Entonces, si yo viviera hacinada en esa de 35, 40 metros, con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, mis 2 hijos, más mi hermana y sus 2 niños, y si me dan la oportunidad de yo adquirir una vivienda Infonavit, que voy a tener 2 recámaras, que voy a tener un baño para mí sola, para mis 2 niños y para yo mamá soltera, para mí, para mis 2 niños, y voy a tener 2 recámaras y un baño para mí y voy a pagar mi crédito, para mí en este momento es una solución. Entonces, o sea, sí te entiendo tu punto de vista perfectamente bien, pero yo me voy a la realidad que estoy viendo ahorita donde están viviendo. Esa es mi punto de vista, que ahorita digo yo, bendito Dios que voy a sacar estos de aquí y los voy a meter acá, que está chico, pero es de ellos y por lo menos tienen 2 recámaras, 2 para que estén sus niñas y la otra recámara la señora. Y yo esté en mi casa y yo opine sobre mi casa y no tenga que aguantar a mi mamá, mi papá, mi hermana, sus niños, etcétera. Martín Romo, por favor. Gracias, muy amable. Bienvenida nuevamente, diputada. Pues por la exposición y el planteamiento que nos hace Eli, parece que es un antes y un después en el Infonavit y en el sector en el que usted está involucrada por alrededor de 35 años como lo manejaba. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué haber permitido ese antes y no haber procurado que fuera un después antes del 2018 a la fecha? Porque tal parece que desde el 2018 a la fecha, cuando hay el cambio de gobierno con Morena, empieza la transformación, como dicen, empieza el cambio, se acaba la corrupción, pero antes existió y se permitió. Y hay sectores como el privado que no lo señalaron y, como usted dice, era un secreto a voces. La pregunta es, ¿por qué no se actuaba? En primer lugar. Lo otro, ¿cuál es su opinión y calificación del Infonavit de ese antes y del actual, en Sonora en específico? ¿Y por qué nunca se señaló? Tuvo que ser a nivel nacional en donde se destapara la cloaca que evidentemente existía en esa materia, pero en los estados había un silencio, como lo sigue habiendo, porque jamás hubo un señalamiento a nivel Infonavit en el estado respecto a un delegado. Llegaban, salían, se enriquecían y conocemos apellidos y formaban sus propias constructoras. Entonces la pregunta es, ¿por qué haber permitido ese antes y que no hubiera un después como el de ahora? Gracias. Bueno, yo creo que todos sabemos el cambio que hemos tenido, no nada más en un punto de la vivienda, sino lo hemos visto en diferentes materias. Hemos visto un cambio radical y yo me voy únicamente aquí a Sonora y parte de vivienda. El sexenio de López Obrador, en lo que viene siendo, que no se menciona mucho, yo si estuviera a nivel nacional, como ahorita está Edna, pero anteriormente estaba Meyer, pues yo lo cacaraqueara más el 2018 llegaron aquí a Sonora, la Sedatu, y empezaron
con el PMU, el Programa de Mejoramiento Urbano. Se empezó en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Agua Prieta. Y se hicieron programas realmente muy buenos de vivienda. A mí me tocó, de toda la demanda que yo tenía, yo les dije cuando llegaron aquí a Sonora, a ver, espéreme tantito, yo en todos estos municipios tengo gente que necesita vivienda. Entonces, es que tienes que hacer un sondeo casa por casa, pues lo vuelvo a hacer. Entonces, de Cobes me llevé a toda la gente a San Luis como 2 meses y me llevé a toda la gente a San Luis después a Nogales también. Y hubo programas de vivienda muy buenos en cual en su momento yo los anuncié. Y posteriormente hubo vivienda como nunca han tenido los yaquis, los guarijíos aquí en el sur de Sonora. Muchísima vivienda, muchísima vivienda. Entonces, lo que yo peleaba anteriormente desde 2015 al 2018 para tener estos programas, o sea, faltaba recurso. Sí tuve mucho porque soy muy necia y tocaba puertas y conseguí recurso, Edna me ayudó. Pero programas así como llegaron a partir del 18, ojalá hubieran llegado cuando del 2015 al 18. Y se fueron directamente. O sea, no importa que se hayan ido directamente, porque yo veía que realmente ahí entraban los gobernadores yaquis y destinaban a quienes iban las viviendas. Entonces, no nada más en ese aspecto, sino vinieron en muchos aspectos, vino la transformación y lo estamos viendo. Y yo realmente lo veo y lo hemos visto los 6 años que decíamos, con qué recursos, con qué dinero. Vemos que la gente ahorita de 65 sigue teniendo su dinero. Es ese antes que yo le veo y ese después. El antes que tú veías a un señor pues arrimado en su casa a que le dieran hasta, pues si le gustaba su cigarrito, hasta para que le compraran el cigarrito, o que le compraran un champú si es que bien le tocaba, o qué decir de un antojo, de un dulce, jamás. O sea, y me voy a cosas pequeñas de un adulto mayor que debería de tener su independencia. Hoy en día, me consta, como se los dije la vez pasada en la mesa, me consta que la gente tiene, y me dice la señora, me dice, yo, Eli, me dice, con mi dinerito, ahora vienen mis nietas y les tengo su bolsa de paletas. Entonces, imagínate para un adulto mayor tener esa independencia. O sea, ustedes a lo mejor dicen, qué simple la Eli los ejemplos que da, pero realmente vean la integridad de un adulto mayor que tenga para comprarle paleta a su nieta, a su nieto. O sea, es parte de su integridad como persona que no la tenía, que ahorita tiene un dinero para comprar, no nada más para su comida y su aseo personal o para comprar una medicina, para comprarle algo a su nietecita. Entonces, creo que han cambiado muchas cosas y por eso veo el antes y el después. Y no estoy hablando de colores, olvídame de los colores, o sea, estoy hablando de lo que me toca vivir y lo que me ha tocado vivir estando como política en campo y viendo a la gente. Eso es lo que veo, Martín. O sea, si ustedes me acompañan a andar en terreno, eso es lo que vas a ver, el antes y el después. Y en vivienda, pues tú sabes muy bien cuántas cosas no se han señalado, no nada más de la vivienda, de muchísimas cosas no se señalaban anteriormente. Y aquí veíamos, como tú dices, de algunos delegados y demás. ¿Por qué no lo decíamos? Sufríamos, o sea, yo sufría, de las preferencias, de quiénes entraban antes, quiénes entraban después en el Infonavit. Yo repateaba fuera del Infonavit porque no salían los míos en la convocatoria, y yo sabía por qué salían los de otros constructores, y pues ¿a quién le iba a decir? O sea, si le dices a un gobierno estatal, municipal, al federal, pues no tienes acceso. Entonces, es muy difícil cuando todo está tapado y es muy difícil hacer acciones. Hoy y siempre es difícil, no es fácil. Gracias. Gilberto. Gracias, Bebo. Bienvenida, diputada, de nueva cuenta. Hay tres sectores de la sociedad, diputada, que
que se les dificulta el acceso a la vivienda, a estos programas de gobierno. Aquellos, y a propósito de la ley, no, un poquito atorada ahorita al ISSSTE, que incluye al FOBISSSTE también, dentro de algunas modificaciones para que tengan los burócratas federales más acceso a programas de vivienda. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el FOBISSSTE construyó y vendió algo aquí en Hermosillo. Hay otra parte, la estatal, los que tienen ISSSTESON, que tampoco tienen programas de vivienda. Se les dificulta mucho accesar a vivienda de interés social, de la media o de la media alta, las viviendas. Y el otro sector también, diputada, pues los emprendedores. Ahorita es cada vez más grande ese sector, emprendedores, el comercio informal, que pues no tiene ni FOBISSSTE, ni Infonavit, ni ISSSTESON, y se le dificulta mucho accesar a los créditos hipotecarios por las condiciones de los bancos y de las mismas constructoras. Ahí en ese sentido, diputada, fuera de los que están del Infonavit, de los que están afiliados al IMSS, ¿qué considera usted que se tiene que trabajar? O si estos programas, la Comisión Nacional de Vivienda, estas 33,800 viviendas que vienen para Sonora, si estos sectores van a poder accesar también a esas viviendas. Sí, fíjate que ahorita el sector que se va a atender más directamente es el que no se había atendido. Hay un programa de que algunos desarrolladores de vivienda están trabajando en conjunto con los ayuntamientos y con el Estado para que también en viviendas de 800,000 pesos aproximadamente, con Infonavit y con los créditos bancarios, los que son emprendedores. Anteriormente teníamos a las SOFOLES, ¿te acuerdas? Entonces ahorita con los créditos bancarios hay una propuesta de acercamiento que se están haciendo por medio de Canadevi para que los estados y los municipios, ahorita con varios municipios ya le están apostando a las desgravaciones y a los estímulos fiscales. Eso va a provocar que el desarrollador esté bajando el costo y podamos tener vivienda accesible y asequible para esas personas de alrededor de 800,000 pesos, de 700,000 pesos, de 1,000,000 de pesos. El día de ayer, un constructor trae una propuesta que precisamente se va a acercar con el gobernador. Tiene alrededor de 210 hectáreas en el lado sur de Hermosillo. Entonces, creo que es una gran oportunidad tanto para gente que tiene vivienda Infonavit como tiene emprendedor, que ya sea por medio de un crédito bancario o por medio del Infonavit, en ese esquema que nos queda, en ese trayecto que queda entre en medio de 1 y 2 salarios, hasta los 6 salarios, porque ahorita tenemos arriba de 5 salarios en adelante que pueden adquirir vivienda, pero todo lo demás del Infonavit queda exactamente igual con las mejoras que hubo de los cambios de operación, con que puedes congelar tu deuda, con que puedes tú hacer los pagos de diferente manera, con las tasas, los cambios de tasas que son más económicas, con todo lo nuevo que tiene, con todos los esquemas, que de hecho ese es un buen tema para que inviten al delegado de Infonavit, a Jorge Borbón, que tiene bien masticado el tema, con todos los programas. O sea, por ejemplo, yo ahorita le estoy platicando de la vivienda en general, cómo viene para todo, pero sí sería un tema muy bueno también para que ustedes conocieran todos los esquemas que tiene el Infonavit por rangos de nivel salarial, por tipos de crédito que hay, cómo se da cada crédito. Por ejemplo, en ese esquema viene la línea 3, donde tú puedas tener tu terrenito de 200, de 100, de 90, de los metros cuadrados que tengas, y puedes hacer tu vivienda. O sea, tú pides un crédito para construcción y vas construyendo, y el Infonavit te va dando se llaman estimaciones. Tú contratas a tu propio constructor, te pone el Infonavit un verificador de obra y tú haces tu vivienda. Entonces, hay esquemas que continúan siendo una respuesta para lo que me preguntas, que siguen vigentes. Y ahorita que están todos los estímulos y desgravaciones, ahorita
constructores se están acercando con los municipios y con el gobierno del estado para hacer sinergia y que pueda decirle el estado, ok, mete vivienda de 800,000 pesos, de 600, yo te ayudo, comparte la infraestructura, el municipio te ayuda con desgravaciones y con estímulos fiscales, y el ver cómo sí encajamos en ese espacio para esa necesidad y que entren tanto por Infonavit como con esquemas bancarios que sean de unas tasas económicas, pero con el solo hecho de que ya hagas una reducción de terreno, de infraestructura y de lo que son los costos de la tramitología, ya puede el desarrollador llegar a ese costo, mientras no se puede. Sergio. Muchas gracias, diputada. Realmente el aplicarse en el tema de la vivienda a largo plazo lo que va a ayudar es al tema de seguridad. Ojalá realmente esto baje los niveles de inseguridad que tenemos, sobre todo allá en Cajeme, y para eso necesariamente en algunos otros lugares en el mundo, junto con la vivienda, hay un apoyo de visitadores sociales y todo lo demás para que la gente se integre y todo lo demás. Ojalá esto lo tenga realmente el programa, ¿no? Con respecto a Cajeme, ¿cuáles son las fechas? ¿Para cuándo vamos a ir viendo los avances? ¿Cuándo ya vamos a tener algo en concreto? ¿Cómo medimos el tiempo del logro de este tema allá en Cajeme? Y la segunda pregunta, ya aprovechando que usted está en el tema de Hacienda, ¿cómo ve el tema de los aranceles que nos colocó Trump? Mira, la verdad, de los aranceles ahorita no voy a hablar sobre el tema, me gustaría enfocarme únicamente a vivienda. Sobre lo que me comentas al respecto del inicio de obra, se puso la primera piedra en febrero y se da inicio ya en marzo. Ya se hicieron los movimientos de tierra y ahorita está muy avanzado todo lo que viene siendo la tramitología con el ayuntamiento para poder hacer deslinde de las subdivisiones que se tienen que hacer, todos los permisos de construcción y respecto a la infraestructura y las obras de cabeza. En marzo ya se está iniciando en Cajeme. De hecho, ya se inició. Se inició con lo que no vemos. Se inició con la tramitología, con lo que viene siendo todo el esquema del proyecto en sí, porque sabemos que tenemos que tener un proyecto por lo que viene siendo la viabilidad del terreno que se tuvo antes. Se trabajó antes de poner la primera piedra para que estuviera en condiciones óptimas, porque no todos los terrenos son óptimos para vivienda. Por ejemplo, aquí en Hermosillo tenemos terrenos que en un momento dado se trataron de proponer y ahí mismo el Estado dijo no, porque se inunda, se necesitan hacer trabajos previos. O sea, se pueden preparar los terrenos, pero no siempre están aptos en el momento para una vivienda. Entonces, ahí en Cajeme, sobre lo que comentas por esa parte de la seguridad, sí es muy importante los visitadores que van a estar en cada uno de los municipios, no nada más en Cajeme, y se va a determinar de acuerdo a la condición de la persona, cómo vive la familia, en qué exactamente condiciones está. Y obviamente aquí se está pidiendo a los municipios que posteriormente se va a hacer comunidad. Esa comunidad se va a hacer ¿cómo le llamó la secretaria? Se va a hacer condominal de acuerdo a una asociación de vecinos, donde ellos puedan tener grupos de niños, de madres, de jóvenes, dependiendo de las actividades que tengan, porque eso te forma comunidad. Y eso precisamente te hace la seguridad también. La idea es no dejar solo estos esquemas, estas áreas de vivienda, no dejarlas solas, como dijo la secretaria, se tratará de hacer comunidad mediante estos grupos. Diputada, está muy bien el programa de Infonavit, el que viene a nivel federal. ¿Y cuántas casas van a hacer aquí en Sonora? 13,800. 13,000. ¿Cuánto? A ver, pero estamos hablando del Infonavit o del del programa de vivienda. Del programa de vivienda Infonavit. Del Infonavit son 13,800.
13,000. Usted como diputada, ¿qué me podría decir? ¿Qué va a pasar con todas las casas deshabitadas que tiene el Infonavit, que en Sonora suman más de 88,000 casas? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque están haciendo un nuevo programa que son para 13,000 casas, pero todas las que ya están, que están deshabitadas, que se están echando a perder, que sirve para malvivientes, ¿qué es lo que va a hacer? No sé si el Infonavit o el estado de Sonora. ¿Qué me podría decir usted? Fíjate que dentro de la mesa de vivienda obviamente están los municipios, y hay un esquema ahorita que tiene el Infonavit con las viviendas que ya salieron de todo un proceso. Como ya lo comenté ahorita, no hay los desalojos masivos de esa vivienda que está. Por lo general, realmente vivienda como tal abandonada, no hay tanta. Hay vivienda invadida, abandonada. Como me dice una persona que le dije la vivienda abandonada, y me dice, dígame dónde está para irme, porque todas están ocupadas, pues no. Entonces, y hay gente que dice, oye, Eli, ya busqué aquí para irme y no están solas. Realmente están ocupadas, o las que están medio deshabitadas, pues están por los malandros, pues no, sí lo hemos visto en colonias, y lo vemos en Real del Carmen, lo vemos en Los Arroyos, lo vemos en Nogales allá en el área del 21, lo vemos como comentó ahorita Arturo, en diferentes partes en Obregón, en Villa Bonita, etcétera. Hay un problema, por ejemplo, en Obregón, donde esa vivienda la compró un constructor. Y está invadida totalmente. Entonces, se acercaron con el gobernador. Yo lo escuché, no por el gobernador ni en las mesas de vivienda, yo lo escuché por el gobernador, que comentó que una de las posibilidades podría ser comprarle las viviendas al constructor para ofrecérselas a los que ya están viviendo ahí. Puede ser una opción muy buena. Ahora, ¿qué está haciendo el Infonavit? El Infonavit está poniendo en manos de COBES y en manos del Ayuntamiento de Hermosillo, para que esas viviendas se rehabiliten, las que ya pasaron todo el proceso. Obviamente se desalojaron, no en masivo, sino con la mediación que comenté ahorita, las que ya están en un proceso totalmente limpio. Va poco a poco, porque ya no se sigue haciendo esa vivienda. Esa vivienda ya tenemos muchos años que no, y el proceso de regularización lo tiene el Estado y lo tienen los ayuntamientos, tanto Hermosillo como COBES lo han estado haciendo, y lo hemos visto en los medios de comunicación, que rehabilitan la vivienda a un costo económico, que no es un costo de acuerdo a las posibilidades de la persona, y creo que eso ha venido a solucionar un poco el problema. No es rápido, pero se va a dar. En los conjuntos como el de Cajeme, a mí me pareció muy buena la idea del gobernador, poderle comprar esas viviendas. Bueno, que las compró económicas, las compró baratas el constructor, el desarrollador, el empresario, desconozco quién sea, pues las debió haber comprado baratas. Cuando tú compras vivienda en una subasta, pues compras económico, ¿no? Entonces, obviamente, lo justo es que se haga un avalúo y medien con ese avalúo, que quizá no esté en el precio total del avalúo, sino un poquito más bajo, porque pues el otro también hace negocio, desconozco quién sea, pero pues también tiene que hacer negocio, y que sea justo para las personas. Entonces puede ser un camino, a mí me pareció bueno, en el caso cuando están adquiridas por esta persona. Hay otros casos que son, y yo lo platicaba la vez pasada que vine con ustedes. Haz de cuenta que tú tienes una vivienda en Hermosillo, adquiriste esa vivienda, trabajabas tú en una empresa que te descuenta Infonavit. Por circunstancias de tu trabajo, te mandan a Monterrey con ese mismo trabajo. Tú estás en Monterrey y también tienes, obviamente, siempre vamos a tener nuestro mismo número de Infonavit. Entonces, cuando le llega a ese patrón nuevo, la liquidación obrero patronal, que es donde te hacen el descuento respectivo, pues obviamente ahí le va a aparecer que tú tienes ese crédito de esa vivienda y te va a seguir descontando
Al Infonavit no le interesa si la habitas o no la habitas, ni al Seguro Social tampoco, de que si estás en Monterrey o estás en Hermosillo la vivienda. Eso no es punto para definirse ni para determinarse. Simplemente tú estás pagando tu crédito y en cualquier parte del país que estés te van a seguir descontando. Pero resulta que aquí en Hermosillo pues no tienes familia, no tienes a nadie a quien encargarle la casa, no la pudiste rentar y la casa se te invadió o está vandalizada o está abandonada. Entonces, esa casa, si yo voy al Infonavit y le digo, oye, véndeme esa casa, o hay que esa casa negociarla para ocuparla, el Infonavit al momento en que la cheque va a decir, esa casa no está en mora, no la deben, no tiene deuda esa casa está perfectamente bien al corriente, pero está vandalizada. Bueno, pues es que cada quien tiene su casa como quiere, pues no. O sea, porque es tu casa propia, si tú tienes basura enfrente, si tienes, si está sucia, si está limpia, si está bien bonita, si está pintada, si no está pintada. O sea, cada quien tenemos, lo ideal es que esté limpia y que esté normal, ocupada. Pero tú vives en Monterrey, pero esa casa nadie la puede tocar, porque es tuya y tú la estás pagando. Nadie, yo no puedo ir a pedírsela al ayuntamiento, no puedo pedírsela al Infonavit. Si la invado, pues es muy difícil que pueda hacerme esa casa porque sigue siendo tuya y el Infonavit no puede hacer absolutamente nada porque esa casa no la debe, está perfectamente al corriente porque tú la estás pagando en Monterrey. Entonces, esos casos a veces normalmente no se saben y creemos que esa casa la abandonaron y ya no la pagaron. No. Si se muere el acreditado, ¿ahí queda la deuda o se hereda? Ahí queda la deuda. Ahí queda la deuda. Siempre y cuando estuvo pagada en tiempo, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, que no te mueras, obviamente, pero está pagada en tiempo y pues ahí tus herederos se hacen de la casa. Pero si viven contigo en Monterrey, esa casa va a seguir aquí en las mismas condiciones. Entonces, son esos casos que se tiene que encontrar. Yo, a mi punto de vista, yo haría un tipo en el Infonavit o sea, esas son ideas mías, en nada que ver, ni reglas de operación. Yo haría un despacho de mediación para hablarte a ti y decirte, oye, ¿quieres ceder esta casa? Y esa casa a ver quién la va a ocupar, hacer una mediación entre, pues quitarte la carga a ti de que te sigan, porque tú no quieres que te sigan descontando, pues, ¿no? Quitarte la carga a ti y poder que otra persona otra familia pueda disfrutar legalmente esa propiedad. ¿El Infonavit no reconoce traspasos, no? No, directamente lo puedes hacer con un notario, lo puedes hacer en el notario para hacer, pero tú siempre vas a tener crédito. Te va a cobrar barato. Con la autorización de Infonavit para poder hacer. Ajá, con la autorización. Y aún así queda el crédito. Nombre del dueño original. Así es. Hasta que se termine de pagar. Sí. Y si deja de pagar, pues te afecta. Sustitución de deudor es fundamentalmente. Sustitución de deudor. Marcelo, se te hizo. El que va, A ver, Marcelo, que quiere sí es cierto. adquirir la vivienda. Ahí está hablable, ¿no? Interrumpiendo. Oiga, diputada, una reflexión más que una pregunta, esperando una respuesta en base a la reflexión, ¿verdad? Hice como tres preguntas. Mande. Ahora pregunto. Oiga, diputada, sí se oye bien bonito, la neta, la verdad. Ya lo he escuchado, la explicación del proyecto del Infonavit, de hacer vivienda, todo, que no se van a tocar dinero de los trabajadores. Bueno, sí, un poquito, dicen. No lo vamos a, sí, un poquito. Bueno, un pellizquito, no se va a notar. Y vivienda digna, en fin, se oye bien porque, como usted dice, coincido, de no tener nada, ¿verdad? De andar ahí con el papá en este cuarto y él hizo un baño arriba y le van pegando a las casas, ¿verdad? Y sin permiso muchas veces, le van pegando y luego falta de agua, en fin, pues es mejor. Se oye muy bien, se oye muy, muy bien. Aquí lo que queda del asunto es que si se va a hacer bien, pues, porque las experiencias son, pues, las últimas que ha corrido a cargo del gobierno, la megafarmacia, la Mexicana de Aviación, más dinero, Dos Bocas, más dinero que se ha perdido. Ese es el asunto, pues, si se va a hacer bien, si realmente, de entrada, 40 metros, estábamos calculando aquí, 40 metros,
estos son 80 metros, este salón donde estamos, o 60 metros. Pues desde ahí, pues sí, van a picar cebolla enseguida y acá voy a estar llorando por la cebolla, ¿no? Entonces, en la casa enseguida. O van a hacer un ruido extraño y acá lo voy a estar oyendo. ¿Qué ruido, Marcelo? Pues no sé, que golpeen algo, algún mueble, en el baño, algo así. No hay detalles, ruido. Entonces, esa es la esa es la reflexión, pues que si se va a hacer, no, que la Auditoría Superior, insisto, o sea, esos órganos son pura simulación, ya sabemos. A nadie metieron a la cárcel, a Lozoya, ¿no? Y ahí anda comiendo a gusto el señor. A nadie meten a la cárcel, son pura simulación. Pero, y esa es la duda que tenemos, pues, si realmente se va a hacer, si se va a hacer bien. Guardan los curitos muchas. ¿Dónde está el terreno en Hermosillo, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Dónde se van a hacer las casas? Sector sur, creo. Sector, nada más, dicen eso, para allá, y está inmenso el sector sur, pues. Y ahí, ¿Quién es? ¿De la quién presa, es? una vez que se... que vendan el... Entonces, ¿qué garantías hay? ¿Se va a hacer bien? ¿No va a fracasar? El último que hizo el Infonavit fue la Nuevo. Y ya la de la gente, pues ya lo normalizó. Se quedó acostumbrada, una familia arriba, una abajo. Y ahí empezaron los problemas. En la Nuevo. Hermosillo, ¿cuáles son uno de sus problemas sociales, de los principales? Conflicto entre vecinos. Precisamente por eso, por las casitas tan chiquitas, tan pegadas, que si ponen acá la música, acá se oye más recio. Pues la Nuevo ni se diga, ¿no? Sí, ahí en la Nuevo sí, le bajan al baño arriba y abajo se oye todo, ¿no? Y hasta quién hizo, quién entró, en fin. Entonces... No dejan dormir y no los invitan a la... Espérame, no me limites. Pero es un ejemplo. De lo último que hizo el Infonavit fue la Nuevo Hermosillo. Antes se había hecho Los Naranjos y también fueron problemas sociales muy fuertes. Las Granjas también la hizo el Infonavit, fueron problemas sociales muy fuertes. Entonces, pues una reflexión en cuanto a los argumentos que hay, que son argumentos de por qué hay dudas, que si esta vez lo van a hacer bien. Gracias. Quedas descartado de la lista que ya habían hecho aquí para una casa. Yo que ya llevaba la lista para el Congreso. Mira, Marcelo, ahorita mencioné que quien está poniendo los terrenos no es un particular, son terrenos del Estado. Sí. Ahorita que mencioné de los constructores que se están acercando para ese monto que no viene en nada y que no está en las reglas ni nada, es para tratar de hacer vivienda de alrededor de $1 millón, 800,000 pesos. Pero todos los terrenos no hay especulación porque son del Estado y son puestos gratuitamente para las personas. El Estado está regalándole el terreno a esas familias para que puedan hacerse de una vivienda. O sea, no hay particulares. No sabemos dónde están los terrenos, sí sabemos dónde están los terrenos. Hay un terreno en el norte, hay un terreno junto al aeropuerto, que la Sedatu se lo vendió al Estado en el 2020. Hay un terreno junto a los arroyos. Hay un terreno en Altares. Y ahí se van a hacer. Exactamente. Son terrenos que el Estado es el dueño y el Estado va a aportar la tierra. No hay un particular que vaya a ganar por el terreno, porque si no, caemos en lo mismo. Tendríamos que pagarle a ese particular su terreno y échale ese monto, encarece, como dice Martín, encarece la vivienda. Entonces, pues no sería negocio. 2, aquí precisamente dije, a lo mejor me equivoqué, pero lo voy a checar, dije, para no equivocarme, o sea, porque a veces digo sé, pero pues bueno, te lo voy a leer. Hay un comité de auditoría que se integrará de forma tripartita con un integrante designado por el gobierno federal, uno por el sector de los trabajadores y uno del Consejo del Sector Empresarial. El Consejo de Administración es el que va a aprobar anualmente el presupuesto de inversión en construcción, garantizando que los recursos sean suficientes para el otorgamiento de crédito.
El comité de auditoría, también habrá un comité de auditoría que será tripartita, un integrante del federal, uno de los trabajadores y uno del sector empresarial. Luego, señalan que en virtud de que el dictamen se emite, ok, entonces, aparte, va a haber un comité ciudadano en cada una de las ciudades. Por ejemplo, si tú quieres participar en ese comité ciudadano con DRO, puedes entrar. DRO es directores responsables de obra. Con los DRO va a haber, por ejemplo, notarios, constructores, gentes que le tiendan al tema, y yo los invitaría a que también ustedes como medios entren en el tema y se integren en esos comités. ¿Por qué? Porque si ya se está haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional con esa inversión que no se le va a quitar, y lo recalco otra vez, no se le va a quitar, Marcelo, y si quieres nos vamos a comer, te invito a comer para explicarte con peras y manzanas. Oye, así yo tampoco entendí. Para explicarte bien, porque así, Marcelo, como tú, yo soy una defensora del Infonavit. O sea, así como tú estás pensando, créeme que yo estaba igual, o sea, y yo estaba renuente, o sea, cuando empezaron a decir cosas, ¿y por qué? Hasta que fui y me senté con mi amiga Edna, explícame con peras y con manzanas, porque no estoy de acuerdo. Y yo decía, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Cuando me explicó y vi las cosas reales, entonces dije, ok, sí es cierto. Y veo, o sea, veo las conexiones jurídicas que hay y le entiendo a lo que viene siendo el Infonavit. Entonces, a lo mejor si me hubieran hablado de algo de salud, a lo mejor no lo hubiera entendido muy bien, pero a esto le entiendo muy bien. Entonces, ya cuando me explican de dónde vienen las conexiones y cómo van a estar, y que se va a quitar lo que había, digo, ok, sí es de verdad. Me convenció lo que vi legalmente, Marcelo. Si no, no me hubiera convencido. Y aquí estuviera con ustedes. Ustedes saben que esté de acuerdo o no estoy de acuerdo en muchos temas, por ejemplo, como el tema del aborto, yo no estoy de acuerdo. Y me van a invitar y van a decir, y como Cuauhtémoc, que me quemen los pies, voy a seguir diciendo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Con el aborto, por ejemplo. Van a ir a pero ese es otro tema. Las muchachas. Ese es otro tema. Entonces, pero por ejemplo, yo siempre voy a decir lo que siento. Sí. Le guste o no le guste a quien sea. Entonces, ahorita, realmente, yo aplaudo a Claudia Sheinbaum por este programa tan ambicioso que realmente está pegando así en las fibras del trabajador, que tiene esa esperanza de que lo saques de vivir hacinado de una casita de 35 metros cuadrados a que se vaya a una de 60, que para él en ese momento va a ser la solución de vivir independiente con su familia únicamente y no estar compartiendo tantas cosas que se comparten cuando vives hacinado, principalmente que no son agradables. Y estoy muy contenta y aplaudo al gobernador Alfonso Durazo, que yo he visto y me consta la aplicación, preocupación y ocupación que tuvo para ser el primer estado. No cualquiera, porque yo lo he hablado con Edna, mi amiga, o sea, que otros gobernadores han levantado la mano. No crean que ha sido una prioridad para gobernadores, o sea, sí hay gobernadores interesados y los van a hacer porque es un programa de vivienda nacional. Pero como Alfonso Durazo, se los digo, porque yo lo estoy viviendo, no ha habido un gobernador a nivel nacional que ahorita le esté apostando de la manera en que lo esté apostando. Si ustedes vieran en el chat y en estas de vivienda lo acelerado que andan todos, de que la libertad de gravamen y esto y el otro, o sea, andan en friega todos, o sea, desde bienes y concesiones, desde COBES, el Infonavit, Bienestar, o sea, Cedesón, etcétera, Paulina, o sea, todos andan integrando con mucha celeridad y con mucho entusiasmo, con muchas ganas de que se haga A mí realmente lo que me interesa es la gente que tenga, no veo colores, yo estoy viendo beneficios de la gente que está recibiendo beneficios, y en el plan de vivienda
este es un sueño que se va a cristalizar, porque ya empezó en Sonora. Antes de que pregunte algo, Marcelo. Nos extendimos ahí en tiempo, vamos a pedir una disculpa a los que faltaron, vamos a cerrar con don Gilberto Otero para cerrar la reunión. Muchas gracias. Para que sea rápido. Para que sea rápido, ¿no? Él tiene una explicación con peras y manzanas, yo con... A ver si le ganas a Marcelo. Yo con ribeye y vino tinto me... No entendí bien. Hey. Creo que falta por ahí un punto muy interesante que inclusive ya lo están debatiendo mucho, la relación de la familia que vive en una casa con su entorno, pues el famoso humanismo en la infraestructura urbana. Porque una casa no solamente es el lugar donde se va a meter una gente, tiene relación en una colonia y es parte de una ciudad y trabaja en esa ciudad. Entonces, tienen que ser soluciones integrales, propuestas integrales, que involucren inclusive la vocación hasta del punto de vista económico de esa ciudad, inversiones nuevas que llegan, que tienen los trabajadores nuevos que van a venir, a dónde van a ir a vivir. No se les puede hacer de la noche a la mañana una colonia. Con ver solamente un albañil que me tocó observar su desarrollo. Un buen día hubo una invasión por ahí. Él le tocó que una de las invasoras le pasara el terrenito. El terrenito eran alrededor de casi 200 metros cuadrados. Y el señor ya tiene una casa en 20 años de 5 recámaras. Es albañil. Ahí iban cada fin de semana, hacían su fiestecita, sus caguamitas y echaban un colado. Y él se echaba paredes trabajando y yendo, ¿no? Entonces, él tuvo la visión, pues, de buscar o no meterse con sus familiares de recién casado, sino buscar un terreno amplio, que sabiendo él que tenía la posibilidad de saber cómo construir, de poder ir pegando, que nació otro hijo, le pegó otro pedacito, ya hizo de un baño, pues tuvo que hacer el otro porque ya tenía hijas también pequeñas, o sea, y ahorita tiene una buena propiedad, se educaron bien sus hijos, porque no es lo mismo la vivienda social que vivienda barata. No sé por qué se asoció durante mucho tiempo que la vivienda social era la más barata, pues es la que menos social es la que realmente expulsa a los chamacos a la esquina, a la calle, y ahí empieza el espíritu emprendedor robándose las primeras copas de los carros, ¿no? Entonces, yo me pregunto, con la experiencia que tú tienes, un diputado, ¿qué puede hacer? Bueno, con la experiencia que tú tienes y la visión que hay y la preparación que ya hay, que realmente puedas llevar la voz a que se hagan esos proyectos integrales, que se tomen en cuenta en qué espacios se va a crecer, porque de repente parece muy grande un terreno, pero a medida que crece la familia se va reduciendo, y si pones el changarrito ahí porque el maestro se quedó sin trabajo, el trabajador o algo, o murió algún familiar y ya le quitan un cuarto para poner unos abarrotitos ahí, va haciendo la gente. O sea, tienen que ver la perspectiva de lo que puede hacer la gente por sí misma, cómo se puede ayudar. Y siempre vas a encontrar que lo primero que le debes garantizar es espacio para crecer. Yo siempre me he preguntado por qué Sonora, siendo el segundo estado más grande en la República, tiene que haber casas tan pequeñas que no podamos visionar cómo pensar en el agua, pensar en los espacios, pensar en la electricidad, en las inversiones y en donde realmente se puedan hacer buenos trabajos de una legislatura sustentable, que en gran parte es la gestoría que tienen que hacer también, porque no deja de ser gestor, pues porque precisamente es popular el diputado, está con el pueblo, es la línea directa, que no solamente sean las autoridades municipales, estatales o federales, sino que el diputado empuje todo lo que pueda para sacar proyectos realmente bien estudiados y bien validados.
Me parece excelente su propuesta. Me la llevo para trabajarla y si me puede ayudar, se lo voy a agradecer mucho. Con todo gusto. Porque ahorita que comentabas tú ahorita del Plan Integral de Seguridad, lo que ahorita se conoce a nivel nacional es que va a ser un régimen condominal y se va a hacer la asociación de vecinos. Pero si fuera muy bueno que desde el Congreso creáramos una iniciativa para que en el Estado, en esos conjuntos habitacionales, involucráramos a las dependencias con una serie de actividades constantes, no ocasionales. Y me refiero a actividades constantes, a programas enlazados que sean una cadena donde se involucre a esos vecinos, tanto la seguridad, la salud, y que obviamente esos terrenos ya ahorita es con la seguridad de que van a contar con un espacio deportivo, un espacio médico y de escuela. Entonces, pero el crear nosotros las condiciones de una iniciativa donde se cree un ambiente familiar, donde se cree esa sociedad que realmente se necesita para que ese niño no se vaya a ser emprendedor, como comentas, licenciado. Creo que es muy bueno que nosotros como diputados nos unamos a algunas comisiones, no nada más la de vivienda, la integración de niñas y niños, la de salud, la de seguridad, la de vivienda, y hagamos una unión de comisiones donde podamos crear iniciativa para posteriormente reglas de operación para esos conjuntos habitacionales donde nazcan ya con esa formación de sociedad, con esa formación de familia. Me parece muy bien y me llevo con muchísimo gusto su recomendación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eli. Y vamos a la foto, vámonos a la foto, a ver.